La teoría de la comunicación fue propuesta por primera vez por Aristóteles en el periodo clásico y luego fue definida en el año 1980 por Scudder. Sostenía que todos los seres vivos del planeta tienen la necesidad de poder comunicarse y tienen la capacidad también de poder hacerlo. Esta comunicación se da a través de movimientos, sonidos, reacciones, cambios físicos, gestos, por el lenguaje, entre otros. Se establece que en la teoría de la comunicación es un medio necesario para la supervivencia y la existencia de nosotros los seres vivos y que permite a todos poder ofrecer informaciones sobre cómo nos estamos sintiendo, es decir, sobre nuestro estado. Como sabemos, para nosotros es vital. Imagínense que no nos podamos comunicar y decir lo que pensamos y lo que sentimos, sería un caos. Entonces, eso es lo que nos ofrece la teoría de la comunicación, donde nosotros podemos manifestar nuestros pensamientos, sentimientos y necesidades biológicas y cualquier otro tipo de información que nosotros para los seres humanos es relevante. Ahora, hablando un poquito más sobre lo que es el tema de la atribución en el modelo así de la emoción y los sentimientos, pero vamos a hablar un poquito de la teoría de la atribución. Esta teoría habla sobre el proceso de inferir en causas de los acontecimientos o comportamientos del ser humano. El psicólogo austriaco Heider, que es considerado como el padre de la atribución, la definía de la siguiente manera: como un método para así poder evaluar o cómo las personas pueden explicar sus propios comportamientos y el comportamiento de las demás personas. Las atribuciones que solemos hacer tienen una influencia importante en lo que nosotros, en nuestros sentimientos y también en la forma en cómo pensamos y cómo nos relacionamos con las demás personas. En ese sentido, nosotros solemos ser muy propensos a hacer atribuciones, ya sean internas o externas. Las externas mayormente tienen que ver con lo que es la inteligencia, las emociones, o se basan en nuestra personalidad, mientras que la externa se tienen que ver más con cosas como que no podemos controlar, como el clima o la suerte o las acciones de otras personas, es decir, que no tienen que ver con lo interior de nosotros. Es decir, lo interior es lo que pasa con nosotros en nuestro centro, y lo exterior, ya son situaciones que no tienen que ver con nosotros así en lo personal. Como dije anteriormente, Heider trata de analizar o considera la teoría de la atribución como explicamos el comportamiento de las personas y los acontecimientos de la vida. Si nos ponemos a pensar un poquito de la palabra atribuir, es cuando, por ejemplo, nosotros designamos que alguien es el causante de algo. Entonces, ahora ligando todo así un poco, la atribución junto con la emoción y todo eso, creo que he llegado a la conclusión que a veces nosotros nos depende la emoción, o también un poquito más cuando nos referíamos a eso de las situaciones internas, solemos determinar por qué razón, vamos a decir, fulano de tal se comportó de tal manera. También nos basamos un poquito en la personalidad y en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Como dicen, a veces juzgamos a los demás por lo que nosotros pensamos nosotros mismos. Entonces, la teoría de la atribución plantea que es la manera en que nosotros vemos o juzgamos o señalamos el comportamiento de los demás y de nosotros mismos. Entonces, cuando yo tengo una situación que es negativa, entonces la teoría de la atribución o la atribución me hace plantearme a mí por qué razón obtuve tales resultados o qué me llevó a obtener tales resultados. Mediante de eso también hay que ver la motivación o la emoción con que lo estoy haciendo. O sea, la motivación es decir, con que he hecho el trabajo.
Y la emoción que estoy sintiendo, ¿verdad? Que ahí volvemos a lo interno. Bueno, las atribuciones tienen que ver en diferentes ámbitos y al momento de llegar a conclusiones lo podemos ver, por ejemplo, la habilidad y el esfuerzo que le ha puesto esta persona. En base a eso podemos verlo desde otro punto externo y decir, bueno, es que estaba muy difícil o muy complicado. Entonces todo eso juega un papel importante al momento de la atribución. Ahora, la, la comunicación la comunicación y la atribución, ¿qué tanto se entrelazan? Pues bueno, decimos que mediante la atribución nos examinamos nuestro comportamiento y lo que somos. Pues también cuando nos comunicamos con los demás, mediante la atribución podemos mejorar eso de la comunicación y podernos llevar de una mejor manera. Claro, si las utilizamos de manera correcta, porque a veces, bueno, en mi pensar, hay atribuciones que suelen estar basadas en planteamientos incorrectos, entonces, o percepción distorsionada, ya sea de la persona hacia sí misma o hacia los demás personas. Entonces, al atribuir, hacemos eso con el objetivo de examinar nuestro comportamiento o el comportamiento de los demás. Es recomendable que utilicemos más de esa teoría o esos métodos para conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Y así poder mejorar y saber por qué las cosas están saliendo mal o por qué las cosas están saliendo bien para que sigan saliendo bien. Hasta aquí fue mi exposición.